Imagínese sentirse como si sus emociones fueran un campo de batalla. Cada palabra, cada mirada, cada silencio se siente como una prueba, un juego donde las reglas cambian constantemente y nunca se está muy seguro de si está ganando o perdiendo. ¿Qué pasaría si le dijera que el verdadero poder para superar a alguien que está tratando de manipular sus sentimientos no reside en la manipulación o la confrontación, sino en un dominio tranquilo e inquebrantable de su propia mente y corazón? Esto no se trata de controlar a otros, se trata de recuperar su espacio interior, de ir más allá de la confusión y el dolor, y de descubrir una fortaleza que nadie puede arrebatarle. En los momentos en que sus emociones amenazan con desmoronarse, ¿qué pasaría si pudiera encontrar calma, claridad y verdadera libertad en su lugar? Este es el viaje que estamos a punto de explorar juntos. Imagine por un momento que está caminando por un mercado. El aire está lleno del sonido de los vendedores voceando sus ofertas, algunos tratando de atraerle con dulzura, otros con urgencia. En esta multitud hay un dueño de puesto en particular que parece encantador, atractivo e incluso halagador a veces. Pero hay algo en su forma de hablar que parece diseñado para atraerle, para conseguir que responda de cierta manera. Quizás le ofrece un cumplido, luego retira su atención lo suficiente como para hacerle dudar por qué. Se inclina un poco más, pensando que tal vez lo malinterpretó, que tal vez debería esforzarse más, que tal vez hay algo que demostrar. Esta es la naturaleza de los juegos emocionales. No siempre son evidentes. A menudo son sutiles, diseñados para arrastrar a un ritmo que no es el suyo. El primer principio para superar a alguien que juega con sus emociones es reconocer el juego sin jugarlo. Esto parece simple en la superficie, sin embargo, requiere un tipo de conciencia refinada, una mente estable que pueda observar patrones sin quedar atrapada en ellos. Mucha gente cree que ser más astuto significa contraatacar, ganar una discusión o exponer las tácticas de alguien. En verdad, la forma más efectiva de desmantelar la manipulación es rechazar el papel que se le asigna en su guión. Cuando una persona está tratando de controlar sus emociones, a menudo sigue patrones predecibles, aunque puedan disfrazarlos bien. Puede haber ciclos de afecto y retirada, estallidos de amabilidad, seguidos de un silencio frío, o momentos en que se acercan solo para luego alejarse. Estos cambios están diseñados para desestabilizar, porque una mente desestabilizada busca la resolución en la fuente de la inestabilidad. En psicología, esto se llama un ciclo de refuerzo intermitente, y es una de las formas más poderosas de mantener a alguien enganchado, porque la imprevisibilidad activa las mismas vías neuronales que se activan en el juego de azar. Su cerebro comienza a anhelar la recompensa de la atención de la otra persona, incluso si es inconsistente o condicional. Para reconocer el juego, primero, debe ir lo suficientemente lento como para observar. Esto significa crear espacio entre lo que sucede y cómo reacciona. Cuando ignora un mensaje, nota su impulso instintivo hacia la ansiedad. Cuando le colma de elogios, nota el aluvión de calidez y cuán fácilmente puede retirarse. El acto de observar sin juzgar es el primer paso hacia la recuperación del control. Es como estar en la orilla y ver cómo rompen las olas sin sentir la necesidad de ser arrastrado al agua cada vez. Una mujer me compartió una vez que pasó años enredada con un hombre que alternaba entre adorarla y desaparecer durante días. Cada vez que desaparecía, ella sentía una oleada de miedo y dudas sobre sí misma, preguntándose si había hecho algo mal. Cuando regresaba, su alivio era tan grande que pasaba por alto el dolor que él había causado. Solo cuando comenzó a llevar un diario silencioso de su comportamiento, registrando el momento, las palabras y los sentimientos, pudo ver el patrón claramente. Se dio cuenta de que su afecto no era una expresión de conexión profunda, sino una herramienta para mantenerla dependiente de su aprobación. En el momento en que lo vio, el agarre emocional comenzó a aflojarse. Hay un viejo dicho: cuando nombras el viento, puedes ver su camino. En las relaciones, esto significa que una vez que identifica el ritmo de la manipulación emocional de alguien, ya no está bailando a su son sin darse cuenta. Reconocer no es lo mismo que reaccionar. El reconocimiento es silencioso, interno y arraigado en el autodominio. Vale la pena señalar que a veces la persona que juega estos juegos puede no ser plenamente consciente de su comportamiento.
pueden estar actuando a partir de patrones que aprendieron hace mucho tiempo, utilizando el control como una forma de manejar sus propias inseguridades. Pero ya sea intencional o inconsciente, el efecto en usted es el mismo. Usted es colocado en un estado reactivo, y en ese estado pierde la capacidad de elegir sus respuestas sabiamente. En neurociencia sabemos que cuando se le provoca emocionalmente la amígdala, el centro de procesamiento emocional y del miedo del cerebro, se vuelve altamente activa. Esto puede anular la parte racional del cerebro, la corteza prefrontal, que es responsable de la toma de decisiones y el pensamiento a largo plazo. En términos sencillos, no puede pensar con claridad cuando le tiran emocionalmente en direcciones opuestas. Reconocer el juego le permite calmar esa respuesta de la amígdala, restaurando la claridad y la perspectiva. Piense en ello como una partida de ajedrez. Si está involucrado emocionalmente en cada movimiento, reaccionando a cada pieza que juega el oponente, se perderá la estrategia más amplia que se está desarrollando. Pero si da un paso atrás y observa todo el tablero, puede ver patrones en sus movimientos. Puede anticipar sus tácticas sin revelar las suyas. El poder reside en la observación, no en la confrontación. A veces, el reconocimiento significa notar no solo lo que hacen, sino también cómo reacciona su propio cuerpo. Preste atención a los latidos de su corazón, a su respiración, a la tensión en sus hombros, cuando retienen el afecto, o a la forma en que cambia su voz, cuando de repente se muestran atentos. Estas señales físicas son sistemas de alerta temprana. Le avisan de que está siendo arrastrado a una dinámica que no está sirviendo a su bienestar. Hay una poderosa cita atribuida a Viktor Frankl. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es lo que está protegiendo. Cuando se niega a jugar el juego, en el momento en que puede permanecer en ese espacio, observando la provocación, sin apresurarse a responder, ya ha cambiado el equilibrio de poder. Un error común que comete la gente cuando se da cuenta de que está siendo manipulada es confrontar a la otra persona con ira o acusación. Si bien esto puede sentirse satisfactorio en el momento, a menudo alimenta la estrategia del manipulador, dándoles más material emocional con el que trabajar. En algunos casos, incluso valida su creencia de que controlan su estado mental. En cambio, un enfoque más efectivo es retirarse silenciosamente de los anzuelos emocionales, respondiendo con calma a medida. No les está ignorando, simplemente está eligiendo no ser provocado. Recuerdo la historia de un hombre al que le encantaba provocar a su pareja para discutir a menudo, haciendo comentarios sarcásticos que parecían pequeños en la superficie, pero que tenían aristas afiladas. Durante años, ella picó el anzuelo, defendiéndose, explicando, tratando de demostrar su valía. Un día, decidió dejar de jugar. La próxima vez que él hizo un comentario hiriente, ella lo miró con una expresión tranquila, casi curiosa, y no dijo nada. Este no fue el silencio del resentimiento. Fue el silencio del reconocimiento. En cuestión de semanas, la dinámica comenzó a cambiar, porque el combustible para su juego, la reacción emocional, ya no estaba allí. Reconocer el juego sin jugarlo no se trata de suprimir sus emociones o fingir que no le importa. Se trata de comprender la estructura más profunda de lo que está sucediendo y de negarse a operar según los términos de otra persona. Puede preocuparse profundamente por una persona y aún así negarse a ser arrastrado a patrones que le dañan. En la filosofía oriental, se hace hincapié en ver las cosas tal como son. Esto no significa verlas como desearía que fueran, ni significa añadir juicios innecesarios. Significa observar la realidad sin distorsión. Si las acciones de una persona crean inestabilidad, entonces esa inestabilidad es parte de la realidad que debe ver con claridad. Esperar que cambien o convencerse de que la inconsistencia es de alguna manera su culpa es una forma de desdibujar la verdad. Y la verdad desdibujada le mantiene atrapado. Cuando reconoce el juego, recupera el ritmo de su propia vida. Deja de esperar su próximo movimiento antes de decidir cómo se sentirá. Deja de medir su valía por la frecuencia o intensidad de su atención.
En cambio, comienza a anclar sus emociones en algo mucho más estable, su propia conciencia, su propia claridad, su propia presencia arraigada. El reconocimiento no requiere que anuncie lo que ha visto. A menudo las realizaciones más poderosas se guardan discretamente en el interior, guiando sus elecciones sin necesidad de declaraciones dramáticas. Cuanto más ve, menos se deja llevar por las apariencias superficiales. Y cuanto menos se deja llevar por las apariencias superficiales, más comienza a vivir desde un lugar de profunda e inquebrantable fortaleza. Puede que descubra que una vez que realmente ve los patrones, el deseo de participar en ellos disminuye de forma natural. Es difícil quedar fascinado por el truco de un mago una vez que sabe exactamente cómo se realiza. Lo mismo es cierto aquí. Una vez que reconoce el momento, los desencadenantes emocionales, las sutiles retiradas y reapariciones, el hechizo comienza a romperse. Ya no está respondiendo a ilusiones, está respondiendo a la verdad. El camino hacia el reconocimiento del juego es en muchos sentidos un camino hacia el conocimiento de sí mismo. Le pide que preste atención no solo a las acciones de la otra persona, sino también a sus propias respuestas emocionales, sus necesidades y las historias que se cuenta a sí mismo sobre lo que está sucediendo. Le invita a permanecer en medio de la incertidumbre, sin apresurarse a resolverla, a estar con su propia incomodidad, sin buscar un alivio inmediato de quien la causó. De esta manera, superar a alguien que juega con sus emociones se trata menos de burlarle y más de superar la necesidad de participar en su drama. Se trata de entrar en un estado en el que su equilibrio emocional ya no depende de su comportamiento. Y esta es la fuerza tranquila que comienza a conducir naturalmente al siguiente paso. Hay una verdad tranquila que mucha gente pasa por alto cuando se trata de relaciones. La estabilidad de sus emociones depende mucho más de la base que construya dentro de sí mismo que del trato que reciba de otra persona. Esto no quiere decir que las acciones de otra persona no importen, absolutamente importan. Pero cuando su autoestima está enteramente ligada a su aprobación o afecto, está colocando su paz mental en la más inestable de las bóvedas. Si la cerradura está en manos de otra persona, pueden abrirla para inundarle de calidez o cerrarla para dejarle a la intemperie. La única forma de poner fin a esa vulnerabilidad es anclarse en la validación interna. La validación interna es la práctica de reconocer su propio valor, sin requerir una confirmación constante de los demás. Es un estado mental y emocional, donde su sentido de valía se genera desde dentro, muy parecido a una llama que permanece encendida, independientemente del viento exterior. En neurociencia, se ha demostrado que esta tranquilidad autogenerada activa partes del cerebro responsables de la calma y el enfoque, particularmente la corteza prefrontal, que equilibra las respuestas emocionales. Cuando conoce su valor internamente, es menos reactivo a los altibajos del trato externo, porque su base no se mueve bajo sus pies. El desafío es que la mayoría de las personas se crían en entornos donde la validación es externa desde el principio. Cuando somos niños, aprendemos que la aprobación proviene de complacer a los padres, impresionar a los maestros o encajar con los compañeros. Si estas experiencias tempranas fueron inconsistentes o condicionales, podríamos llevar a la edad adulta una profunda hambre de reconocimiento, lo que nos hace vulnerables a cualquiera que sepa cómo retener y conceder atención en las proporciones justas. En las relaciones, esto puede llevar a una búsqueda constante de señales de que somos amados o respetados, una búsqueda que nos mantiene emocionalmente dependientes. Para anclarse en la validación interna, el primer paso es tomar conciencia de cuánto dependen su estado de ánimo y confianza de las reacciones de otra persona. Preste atención a los momentos en que siente una oleada de alegría, porque una pareja le ha felicitado o enviado un mensaje dulce, y luego note si esa alegría se derrumba cuando su atención se desvanece. Esto no significa que nunca deba sentirse feliz por la amabilidad de alguien, pero sí significa que debe preguntarse si esa felicidad es aditiva o fundamental. Cuando es fundamental, significa que todo su sentido de valía se basa en esa entrada externa, lo que le deja expuesto. Recuerdo a un hombre que una vez compartió que podía pasar de sentirse invencible a sentirse inútil en el lapso de un solo día, todo dependiendo de si su novia parecía cálida o distante. Cuando era cariñosa se sentía vivo y seguro.
Cuando estaba distraída o ocupada, se sumía en la duda preguntándose qué había hecho mal. Con el tiempo se dio cuenta de que no tenía una autoimagen estable fuera del reflejo de ella. Esta realización fue dolorosa, pero también liberadora, porque significaba que podía empezar a construir una autoestima que no fuera tan fácil de sacudir. Una de las formas más prácticas de fortalecer la validación interna es crear un inventario personal de cualidades y valores que reconozca en sí mismo independientemente del reconocimiento de cualquier otra persona. No se trata de arrogancia, se trata de autonomía precisa. Puede escribir que es confiable, compasivo, creativo, disciplinado o resiliente. Estos no dependen de si alguien los nota hoy. Son parte de quién es usted. El acto de reconocerlos regularmente construye un banco de memoria interna del que puede echar mano cuando la afirmación externa es escasa. En las tradiciones orientales, a menudo se utiliza la analogía de una montaña. Una montaña no se dobla ni se desmorona cada vez que cambia el clima. Es estable bajo el sol, la lluvia, la tormenta y la niebla. Su autoestima, cuando está anclada internamente, se vuelve como esa montaña. La gente puede acercarse a usted con amabilidad o crítica con cercanía o distancia, pero usted permanece arraigado en el conocimiento de quién es. Este anclaje no le hace indiferente, le hace estable. Desde una perspectiva fisiológica, la autovalidación puede cambiar literalmente la química de su cuerpo. Cuando se involucra en prácticas que afirman su propio valor a través de la reflexión consciente, el diario de gratitud, o incluso diciendo afirmaciones en voz alta, reduce las hormonas del estrés como el cortisol y aumenta los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina de manera sostenible. Esto contrasta con el efecto de pico y caída de recibir validación externa, que puede crear un patrón adictivo. Cuanto más confía en otra persona para sentirse digno, más anhela su aprobación, y más desestabilizado se vuelve cuando ésta no llega. Las relaciones florecen cuando ambas personas aportan un fuerte sentido de sí mismas a la conexión. Cuando se valida a sí mismo, es menos probable que tolere el comportamiento manipulador, porque su sentido de valía no está enredado en complacer a la otra persona a toda costa. Esto crea espacio para el respeto mutuo en lugar de la dependencia. También cambia la forma en que responde a los juegos emocionales. Cuando está validado internamente, puede ver los intentos de alguien de inquietarle sin sentir que su identidad está en riesgo. Hay una historia de una mujer que amaba profundamente, pero se encontraba constantemente ansiosa, esperando que su pareja le afirmara que era importante para él. Si tardaba demasiado en responder a un mensaje, se sentía no deseada. Si parecía distraído durante una conversación, se preocupaba de que hubiera perdido el interés. Un día, una amiga le hizo una simple pregunta. Si no pudieras escuchar su opinión sobre ti durante los próximos 6 meses, ¿cómo sabrías que eres valiosa? Al principio no pudo responder, pero con el tiempo comenzó a encontrar sus propios marcadores de valía, su dedicación a su trabajo, la lealtad que mostraba a sus amigos, el esfuerzo que ponía en su crecimiento personal. Lentamente, la ansiedad comenzó a desvanecerse, porque ya no necesitaba cada señal de él para sentirse segura. Anclarse en la validación interna no significa que rechace todas las formas de aprecio externo. Simplemente significa que las ve como una ventaja, no la base. Al igual que un árbol se beneficia de la lluvia, pero no depende del clima de un solo día para sobrevivir, usted puede disfrutar de la calidez de las palabras de otro, sabiendo que sus raíces se nutren de una fuente más profunda. Esta fuente más profunda proviene de prácticas constantes de autorreflexión, autocompasión y autoconfianza. El cambio a la validación interna suele ser gradual. Comienza por sorprenderse a sí mismo, buscando aprobación, haciendo una pausa y preguntando: ¿qué sé ya que es verdad sobre mí en este momento? Al principio, la respuesta puede sentirse débil, pero con la repetición, se vuelve más fuerte a lo largo de semanas y meses. La necesidad de tranquilidad constante se desvanece siendo reemplazada por una confianza firme y tranquila. Y desde este lugar, la forma en que se relaciona con los demás se transforma. No porque los demás cambien, sino porque usted ya no les entrega las llaves de su estabilidad emocional. Cuando su valía es autosuficiente,
se vuelve menos reactivo a los patrones emocionales de los demás. Deja de perseguir cada señal de afecto y comienza a apreciar la conexión genuina cuando aparece. Puede participar sin aferrarse, amar sin perderse y alejarse cuando una situación ya no honra sus valores. Esto no es frialdad, es claridad. Y es la claridad la que le guiará naturalmente hacia el siguiente paso para dominar su mundo emocional. Hay un cierto ritmo en la interacción humana que a menudo pasa desapercibido porque estamos muy acostumbrados a movernos rápidamente, a responder al instante, a reaccionar sin pausa. Cuando alguien presiona un botón emocional, nuestro instinto es responder a veces con defensa, a veces con explicación, a veces con una emoción igualmente cargada. Sin embargo, hay una profunda fortaleza en negarse a responder a la provocación con inmediatez. Responder desde la quietud, en lugar de desde el instinto, cambia no solo el resultado del momento, sino la dirección completa de la relación. Cuando trata con alguien que juega con sus emociones, a menudo confían en sus reacciones rápidas. Cuentan con el hecho de que se sentirá obligado a explicarse, a corregir un malentendido o a defender su posición. Cada segundo que permanece en ese estado reactivo está jugando su juego en su línea de tiempo. La práctica de la quietud interrumpe este patrón. Introduce un espacio entre el estímulo y la respuesta, donde puede decidir con claridad cómo actuará, en lugar de simplemente reaccionar. Esto no se trata del silencio como arma, ni de suprimir sus sentimientos. Se trata de permitir que sus emociones se asienten antes de dejar que dicten sus palabras o acciones. En neurociencia, esto está ligado al concepto de autorregulación. Cuando hace una pausa antes de responder, le da a su corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la razón y la toma de decisiones, la oportunidad de intervenir antes de que la amígdala que gobierna las reacciones de lucha o huida tome el control. Esto significa que está tomando decisiones desde un lugar de perspectiva en lugar de pánico. En el pensamiento oriental hay un dicho: sé como el lago quieto y reflejarás la verdad claramente. Si la superficie del agua está perturbada, todo lo que refleja aparecerá distorsionado. Lo mismo ocurre con su mente. Cuando está turbulenta, no puede ver las situaciones tal como son. Las ve a través de las olas de su propia inquietud. La quietud no es pasividad. Es una elección activa para crear claridad antes de actuar. Una vez escuché la historia de una mujer que estaba profundamente enamorada de un hombre que a menudo ponía a prueba su paciencia. Cancelaba planes en el último momento, hacía comentarios improvisados que la herían o desaparecía en silencio sin explicación. En el pasado, ella respondía inmediatamente enviando mensajes largos, exigiendo respuestas, tratando de forzar una resolución. Esto siempre conducía a más tensión, porque su urgencia solo alimentaba el control de él sobre el ritmo de su conexión. Un día después de un comentario particularmente hiriente, decidió esperar no para castigarle, sino para darse espacio para comprender lo que realmente quería decir. Salió a caminar, pasó tiempo con una amiga y lo consultó con la almohada. Al día siguiente, su impulso inicial de arremeter se había suavizado en una respuesta más tranquila y arraigada. Le dijo cómo le hacían sentir sus palabras, sin acusación ni desesperación. La conversación que siguió fue más productiva que cualquiera de sus discusiones anteriores, porque ya no era una batalla de instintos. Fue un intercambio de verdades consideradas. La quietud le da el poder de ver la intención detrás de la provocación. A veces la persona está probando los límites para ver hasta dónde puede llegar. Otras veces pueden estar proyectando sus propias frustraciones en usted, y ocasionalmente su comportamiento no tiene nada que ver con usted en absoluto. Pero cuando reacciona instantáneamente, no tiene tiempo para discernir cuál es. Responde a la superficie sin comprender la profundidad. Hay un poderoso ejemplo de esto en la vida cotidiana. Piense en una conversación acalorada en el trabajo, donde un colega desafía su idea delante de otros. El instinto podría ser defender su punto de inmediato para proteger su reputación. Sin embargo, si hace una pausa, incluso durante unos segundos, se da espacio para evaluar si su comentario realmente requiere una respuesta o si es mejor abordarlo en privado más tarde. Esa pausa es una forma de inteligencia emocional. Le impide echar combustible a un fuego que de otro modo podría apagarse por sí solo.
El mismo principio se aplica en las relaciones románticas, especialmente cuando se trata de alguien que manipula las emociones. Pueden decir algo intencionalmente ambiguo, sabiendo que le inquietará. El impulso de exigir claridad de inmediato puede ser abrumador, pero al mantener su respuesta, interrumpe el ciclo. Pasa de ser el jugador predecible en su juego a ser el inesperado que no puede ser leído ni controlado tan fácilmente. Fisiológicamente, la quietud también protege su salud. Reaccionar en el fragor de la emoción eleva su ritmo cardíaco, tensa sus músculos e inunda su sistema con hormonas del estrés. Con el tiempo, esto puede erosionar tanto su bienestar mental como físico. Una pausa deliberada permite que su cuerpo se regule, reduciendo la tensión de la constante excitación emocional. Es por eso que algunos de los comunicadores y negociadores más poderosos del mundo son maestros del silencio y de las respuestas medidas. Entienden que el control sobre el timing es el control sobre la conversación misma. Vale la pena señalar que la quietud no es lo mismo que la evitación. La evitación es una negativa a enfrentar un problema. La quietud es una elección consciente de abordar el problema desde un lugar de estabilidad. Es la diferencia entre retirarse por miedo y avanzar con compostura. Cuando responde desde la quietud, aún puede expresar decepción, establecer límites o tomar medidas decisivas, pero lo hace sin el calor de la emoción descontrolada, nublando su juicio. Una forma práctica de cultivar esto es a través de la respiración. Cuando se sienta provocado, respire 3 veces profunda y lentamente antes de hablar. Este simple acto le indica a su sistema nervioso que está seguro, calmando la respuesta de lucha o huida. Esos pocos segundos pueden transformar la calidad de sus palabras y la dirección de la interacción. Otro enfoque es crear retrasos intencionales en la comunicación, esperar 1 hora antes de responder a un mensaje de texto que le provoca o consultar con la almohada un correo electrónico delicado antes de enviarlo. Con el tiempo, estas prácticas reconfiguran su mente para asociar la pausa con el poder, en lugar de con la debilidad. Recuerdo a un hombre que describió su relación con una pareja que usaba el sarcasmo y los comentarios pasivo-agresivos para provocarle en las discusiones. Durante años, él replicaba al instante, defendiéndose con igual agudeza. Los conflictos se convirtieron en bucles interminables. Cuando finalmente comenzó a practicar la quietud, eligiendo escuchar completamente, antes de responder, a veces sin responder en absoluto, en el momento algo cambió. Las discusiones perdieron su impulso porque ya no tenían el combustible de sus reacciones inmediatas. En cambio, cuando hablaba, sus palabras tenían más peso e intención. El cambio del instinto a la quietud cambia más que solo sus respuestas. Cambia cómo le percibe la otra persona. Cuando alguien no puede provocarle a una reacción instantánea, comienza a darse cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionan. Esto puede llevarles a ajustar su enfoque o puede revelar que nunca estuvieron interesados en una conexión genuina para empezar. De cualquier manera, usted gana claridad, y la claridad es una forma de libertad. Hay un viejo principio de artes marciales que dice que el luchador más fuerte es el que controla el timing del encuentro. En términos emocionales, esto significa que la persona que elige cuándo y cómo participar tiene la ventaja. Si responde solo cuando está centrado, evita que la otra persona dicte el ritmo de su vida emocional. Es por eso que responder desde la quietud es un paso tan vital después de aprender a reconocer el juego y anclarse internamente. El reconocimiento le muestra lo que está sucediendo. La validación interna le mantiene estable en su sentido de sí mismo. La quietud le da el espacio para elegir su próximo movimiento con intención en lugar de impulso. Y desde ese espacio, naturalmente estará preparado para redirigir su energía hacia algo mucho más valioso que la reacción constante. Existe un poder sutil en aprender a redirigir tu energía, especialmente en el contexto de las relaciones, donde las emociones pueden estar a flor de piel y las intenciones a veces no están claras. Cuando alguien intenta manipular tus sentimientos, desequilibrarte o poner a prueba tus límites, el instinto suele ser resistir, contraatacar o agotarte en explicaciones y justificaciones. Sin embargo, la verdadera maestría no reside en la resistencia, sino en la redirección. Es desviar tu enfoque del drama del ciclo reactivo
hacia algo constructivo y empoderador dentro de ti mismo. Imagina que estás a la orilla de un río donde las corrientes turbulentas amenazan con arrastrarte. Si luchas contra la corriente, directamente gastas una energía inmensa y corres el riesgo de ser abrumado. Pero si giras tu cuerpo para fluir con el río, guiándote hacia aguas más tranquilas, conservas tu fuerza y recuperas el control sobre tu dirección. Redirigir la energía en las relaciones funciona de la misma manera. En lugar de intentar arrebatar el control de las emociones de la otra persona, lo cual es imposible, diriges la energía hacia adentro, hacia el autocuidado, el crecimiento y la claridad. El arte de la redirección comienza con la conciencia. Cuando te sientes provocado por las palabras o acciones de alguien, en lugar de caer en una espiral de dolor o ira, haces una pausa y te preguntas, ¿a dónde más puedo dirigir mi atención ahora mismo que sirva a mi paz y crecimiento? Esta pregunta abre un espacio en tu mente que interrumpe los patrones habituales de reactividad emocional. Es un momento de elección, una puerta de entrada para recuperar tu poder. Mucha gente subestima el poder de su propia energía. Todos somos seres energéticos, emitiendo vibraciones moldeadas por nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones. Cuando permites que alguien manipule tus emociones, esencialmente, le das acceso a tu campo energético, permitiendo que sus perturbaciones se propaguen por tu sistema interno. Redirigir la energía significa reclamar tu campo y elegir qué influencias permites que echen raíces. Una forma práctica de redirigir la energía es a través de actividades intencionales que nutran tu sentido del yo y te lleven a un estado de presencia. Esto podría ser un paseo consciente en la naturaleza, participar en la expresión creativa como la pintura o la escritura, practicar una disciplina física como el yoga o el tai chi, o simplemente sentarse en meditación silenciosa. Estos momentos recalibran tu sistema nervioso, devolviéndote de la tormenta caótica de la perturbación emocional a un lugar de calma arraigada. Recuerdo la historia de una mujer que luchó durante años con un compañero cuyos cambios de humor la dejaban emocionalmente agotada. Cada arrebato se sentía como un ataque personal, cada retirada como abandono. Se encontró atrapada en un ciclo de ansiedad y sobreexplicación, tratando desesperadamente de estabilizar la relación. Un día después de un episodio particularmente doloroso, decidió alejarse, no físicamente, sino energéticamente. En lugar de reaccionar, dio un breve paseo, afuera se centró en su respiración y se recordó sus valores fundamentales y fortalezas. Cuando regresó, su actitud era tranquila y centrada, un marcado contraste con la tensa tormenta que había precedido. Su compañero notó el cambio de inmediato, y la dinámica entre ellos se desplazó porque su energía ya no alimentaba el conflicto. Este ejemplo destaca una verdad esencial. Tu energía puede escalar o desescalar una situación. Cuando la redirigen hacia adentro y hacia arriba, creas ondas que afectan no solo tu estado interno, sino también la atmósfera a tu alrededor. Este es el efecto dominó de la disciplina emocional. Pequeños actos consistentes de redirección construyen un campo de estabilidad que otros inevitablemente perciben. Desde una perspectiva fisiológica, esta redirección también activa el sistema nervioso parasimpático, que promueve el descanso, la digestión y la curación. Cuando desvías tu enfoque de las amenazas percibidas y lo diriges hacia un compromiso positivo contigo mismo, tu cuerpo responde bajando las hormonas del estrés, reduciendo la inflamación y aumentando los sentimientos de bienestar. Esta respuesta biológica refuerza los beneficios psicológicos, creando un círculo virtuoso de curación y empoderamiento. La redirección también invita a un cambio de mentalidad. En lugar de verte como una víctima de los juegos emocionales de otro, comienzas a verte como un participante activo en tu propia ecología emocional. Esto significa reconocer que si bien no puedes controlar las acciones de otra persona, sí puedes controlar tu respuesta y tu entorno interno. Viktor Frankl, un reconocido psicólogo y superviviente del Holocausto, escribió: "Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y poder para elegir nuestra respuesta". Esta libertad no se encuentra luchando contra las tormentas externas, sino dominando el clima interior. A veces, redirigir tu energía significa dirigirte hacia tu propósito,
aquellas cosas que dan significado a tu vida más allá de la relación inmediata. Cuando anclas tu energía en tus metas, pasiones o proyectos creativos, construyes resiliencia contra la manipulación emocional, porque tu plenitud ya no depende únicamente del comportamiento de otro. Te conviertes en una fuente de vitalidad autosuficiente. Existe una historia profunda de las vidas de los antiguos sabios que enseñaban que la persona sabia no desperdicia energía en conflictos que no se pueden cambiar, sino que canaliza sus esfuerzos hacia el autocultivo y el servicio. En el mundo moderno, esto se traduce en invertir tu moneda emocional, donde generará crecimiento en lugar de agotamiento. Por ejemplo, pasar tiempo con amigos que te animan, dedicarse a pasatiempos que traen alegría o contribuir a causas más grandes que uno mismo. Estas redirecciones llenan tu pozo, por lo que es menos probable que lo agotes en dinámicas relacionales poco saludables. Además, redirigir la energía puede ser una forma sutil de establecer límites. No tienes que articular cada límite solo con palabras. A veces los límites más poderosos se comunican a través de la energía que aportas a una interacción. Cuando tu presencia es tranquila, clara y no perturbada por la turbulencia emocional, comunicas silenciosamente que no serás arrastrado al caos. Este límite no verbal a menudo cambia la dinámica más rápido que la confrontación, porque cambia el campo energético en sí mismo. Un joven compartió una vez cómo luchaba con una pareja que usaba frecuentemente la culpa para manipularlo, recordando los sacrificios que ella había hecho o señalando sus supuestas deficiencias. Inicialmente se sintió atrapado en la culpa y la vergüenza, pero a través de la reflexión guiada y la práctica, aprendió a redirigir su energía lejos de la autoculpa y hacia la acción constructiva, centrándose en lo que podía contribuir positivamente, sin ser agobiado por la carga negativa de la culpa. Con el tiempo, su sentido de empoderamiento creció y las tácticas manipuladoras perdieron su control. La redirección no se trata de suprimir emociones o pretender que todo está bien cuando no lo está. Más bien se trata de elegir dónde poner tu atención y cómo invertir tu energía emocional. Es la diferencia entre ser una hoja zarandeada por cada viento y ser un árbol profundamente enraizado en tu propio suelo. En momentos en los que te sientas abrumado por los intentos de alguien de desestabilizarse, haz una pausa y pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora mismo que honre mi bienestar? La respuesta podría ser una actividad física, un ejercicio de respiración, contactar a un amigo de confianza o simplemente alejarse de la conversación por un tiempo. Esta elección consciente interrumpe el ciclo de reacción y crea nuevos patrones de resiliencia. Esta práctica también cultiva la paciencia. En lugar de apresurarte a arreglar o controlar la relación, desarrollas una amplitud que permite que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. La paciencia arraigada en el autocuidado y el autostop transforma la espera de resistencia pasiva en fuerza activa. Al cultivar esta disciplina de redirección, te vuelves cada vez más consciente de las formas sutiles en que tu energía fluye a lo largo del día. Aprendes a notar cuándo estás alimentando la negatividad y cuándo estás cultivando la positividad. Esta conciencia en sí misma se convierte en una herramienta de empoderamiento. Cuando rediriges tu energía, no estás negando la realidad ni evitando el conflicto. Estás interactuando con la realidad en tus propios términos. Eliges conservar tus recursos emocionales para lo que realmente importa, para invertir en ti mismo como la fuente principal de tu fuerza. Esta redirección fomenta un tipo de amor más profundo. Uno que no depende de condiciones externas, sino que surge de un reconocimiento pleno de tu propia integridad. Te permite amar a los demás sin perderte a ti mismo, estar presente sin ser arrastrado y conectarte auténticamente sin comprometer tu paz interior. Los efectos dominó de esta disciplina interna se extienden más allá de tus relaciones inmediatas. A medida que dominas la redirección, influyes en quienes te rodean con el ejemplo. Tu presencia tranquila invita a otros a reflexionar sobre sus propios hábitos emocionales, y tu resiliencia se convierte en un faro para interacciones más saludables. La danza de las relaciones es compleja y a menudo desafiante, pero al aprender a redirigir tu energía, sales del agotador tira y afloja hacia un espacio de libertad creativa. Desde este espacio, atraes naturalmente conexiones que honran tus límites,
respetan tus ritmos y celebran tu crecimiento. Es en esta práctica de redirección, esta guía intencional de tu energía interior, donde recuperas tu poder no controlando a otros, sino dominándote a ti mismo. El viaje es continuo, se desarrolla con cada momento de elección y cada acto de atención consciente, que te guía constantemente hacia una armonía más profunda dentro, y con aquellos que permites en tu vida. El viaje hacia la maestría de uno mismo, en las relaciones, está profundamente entrelazado con la capacidad de cultivar la compasión. Compasión por nosotros mismos, por la otra persona, y por las complejidades que surgen cuando dos seres imperfectos intentan conectar. Cuando las emociones se disparan y alguien está probando los límites de tu corazón, es natural sentirse herido a la defensiva o incluso resentido. Sin embargo, dentro de la práctica suave de la compasión, reside un poder extraordinario, la capacidad de transformar el dolor en comprensión, la reactividad en respuesta y la separación en conexión. La compasión comienza con el reconocimiento de que el sufrimiento, la confusión y la vulnerabilidad son experiencias universales. No es un signo de debilidad reconocer estos sentimientos, sino más bien un acto de coraje. Cuando ves que tu propia confusión emocional es parte de una condición humana compartida, se vuelve más fácil suavizar los duros juicios que a menudo emitimos sobre nosotros mismos. Hay un viejo proverbio que dice: "No se puede verter de una taza vacía". Esto nos recuerda que antes de que podamos ofrecer verdaderamente compasión a los demás, primero debemos llenar nuestro propio pozo con amabilidad y paciencia. La autocompasión a menudo se pasa por alto, especialmente en las relaciones, donde el deseo de ser aceptado puede llevarnos a una dura autocrítica. Cuando alguien manipula o desestabiliza nuestras emociones, puede desencadenar una narrativa en la mente de que de alguna manera somos deficientes o inadecuados. Esta voz interna puede susurrar: "Si tan solo fuera más fuerte", o "debo estar haciendo algo mal". Estos pensamientos solo profundizan nuestro sufrimiento y nos distancian de nuestro verdadero yo. En cambio, abrazar la autocompasión significa encontrarse con estos sentimientos con una conciencia suave, reconociéndolos como señales en lugar de verdades. Nos invita a decir: "Es comprensible sentirse así. Estoy haciendo lo mejor que puedo". Los psicólogos han demostrado que la autocompasión está fuertemente ligada a la resiliencia emocional. Las personas que la practican son menos propensas a la ansiedad y la depresión, y más capaces de mantener relaciones saludables. Esto se debe a que la compasión por uno mismo crea una base estable desde la cual puede crecer una conexión auténtica con los demás. También ayuda a romper el ciclo de diálogo interno negativo que alimenta la inseguridad y el comportamiento reactivo. Considera la historia de una mujer que a menudo se sentía invalidada por los cambiantes estados de ánimo de su pareja. Inicialmente se culpó a sí misma por la discordia, creyendo que sus sentimientos no eran dignos de reconocimiento. Con el tiempo, a través de la autorreflexión intencional y la mindfulness, comenzó a tratarse a sí misma con la amabilidad que le ofrecería a una amiga cercana. Este cambio no modificó de inmediato el comportamiento de su pareja, pero alteró la forma en que ella experimentaba la relación. Con mayor autocompasión, encontró la fuerza para establecer límites claros, comunicarse con más calma y proteger su bienestar emocional. La relación evolucionó, no porque la situación externa cambiara de la noche a la mañana, sino porque su paisaje interno se volvió más seguro. La compasión por los demás, en el contexto de la manipulación emocional, es un equilibrio delicado. No significa excusar el comportamiento dañino o tolerar la falta de respeto. Más bien es el reconocimiento de que todos actúan a partir de su propio condicionamiento, miedos y heridas. Cuando alguien intenta provocarte o desestabilizarse, a menudo lo hace por su propio dolor o confusión. Esta conciencia no justifica sus acciones, pero puede disolver el impulso de responder con ira o represalia. Hay un dicho zen: "El odio no cesa con el odio, sino solo con el amor". Esta es la regla eterna. Este principio nos desafía a enfrentar la hostilidad no con hostilidad, sino con una presencia tranquila y comprensiva. En las relaciones, esto puede ser un acto radical de fuerza, eligiendo la empatía sobre la escalada, la paciencia sobre el juicio.
La compasión abre una puerta a la transformación, permitiendo espacio para la curación, incluso cuando las palabras y las acciones se quedan cortas. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser una pareja que usa repetidamente el sarcasmo o el lenguaje despectivo. La reacción inmediata puede ser tomar represalias o retirarse. Sin embargo, al cultivar la compasión, puedes comenzar a ver este comportamiento como una máscara de inseguridad o necesidades insatisfechas. Esta comprensión no requiere que aceptes el maltrato, pero te permite responder desde un lugar de claridad y calma, en lugar de reacción. Aquí es donde la compasión se cruza con la disciplina emocional. La compasión sin límites puede llevar a que se aprovechen de uno. La disciplina sin compasión puede volverse rigidez o frialdad. El equilibrio reside en ser de corazón abierto, pero firmemente arraigado. Cuando mantienes este equilibrio, tus interacciones se centran menos en ganar o perder y más en el respeto mutuo y el crecimiento. Cultivar la compasión también se trata de desarrollar la paciencia. El cambio y la curación rara vez siguen un camino recto, y las relaciones reflejan esta complejidad. Cuando alguien que manipula tus emociones muestra un atisbo de vulnerabilidad o voluntad de mejorar tu paciencia compasiva, puede convertirse en el suelo fértil del que brotan nuevos patrones. Es la voluntad de permanecer presente, incluso cuando el progreso es lento o se producen contratiempos. Esto me recuerda las enseñanzas de un gran filósofo que dijo: la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. La paciencia infundida con compasión transforma la espera en una práctica activa de amor y presencia. Te invita a mantener el espacio para los demás, sin perder de vista tus propias necesidades. Un enfoque práctico para cultivar la compasión es a través de la meditación mindfulness, enfocada en la bondad amorosa. Esta práctica implica repetir frases en silencio, como que yo sea feliz, que yo esté sano, que yo esté en paz. Luego extender estos deseos a los demás, incluidos aquellos que han causado dolor. Con el tiempo, esta meditación suaviza el corazón y disuelve las barreras del resentimiento y el miedo. Abundan las historias de personas que encontraron una paz inesperada a través de esta práctica. Un hombre que soportó años de manipulación emocional en su matrimonio comenzó una meditación diaria de bondad amorosa. Inicialmente escéptico, pronto notó un cambio, no porque el comportamiento de su cónyuge cambiara de inmediato, sino porque su propia perspectiva lo hizo. Se volvió menos reactivo, más paciente y capaz de comunicar sus necesidades con mayor claridad y amabilidad. Esta transformación interna se extendió creando nuevas posibilidades en la relación. La compasión también requiere honestidad contigo mismo y con los demás. Significa reconocer cuando una relación ya no es saludable y tener el coraje de tomar decisiones difíciles. La verdadera compasión no se trata de mantener las apariencias, sino de fomentar el bienestar genuino. A veces, esto significa alejarse para sanar o permitir un espacio para el crecimiento por separado. El entrelazamiento de la compasión y el coraje es vital. Se necesita coraje para enfrentar la verdad de tus sentimientos, para mantenerte firme en tus límites y para expresar tus necesidades con vulnerabilidad. Sin embargo, sin compasión, el coraje puede endurecerse hasta convertirse en agresión o actitud defensiva. Las dos cualidades juntas crean una poderosa base para una conexión auténtica y duradera en las relaciones. La compasión es el puente entre la maestría personal y la conexión. Es el hilo suave que se teje a través del tejido de la confianza, el respeto y la comprensión. Sin ella, la disciplina puede volverse dura y el aislamiento puede profundizarse. Con ella incluso, las dinámicas emocionales más desafiantes pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y curación. Para cultivar esta compasión a diario, comienza con pequeños actos, escuchar profundamente, sin interrumpir, ofrecer amabilidad, incluso en momentos de frustración, perdonar errores sin borrar las lecciones. Estos actos se acumulan construyendo un reservorio de buena voluntad que te sostiene a través de las dificultades. En momentos de conflicto, recuerda que la persona que tienes delante es más que sus acciones. Es una persona completa, con miedos, deseos y luchas. Esta perspectiva suaviza el impulso de juzgar
y abre espacio a la empatía. No significa tolerar el daño, sino elegir responder con conciencia en lugar de reacción. Hay una libertad profunda en la compasión, la libertad de estar presente sin ser abrumado, de amar, sin perderse a sí mismo, y de conectar sin aferrarse. Invita a una comprensión más profunda de que la verdadera conexión surge no del control o la manipulación, sino del respeto mutuo y la amabilidad. La compasión es una práctica, no un destino. Requiere atención continua y voluntad de encontrarse a sí mismo y a los demás con apertura. A través de esta práctica, cultivas un corazón que es a la vez fuerte y tierno, capaz de sostener la complejidad sin fracturarse. En el tapiz de las relaciones, la compasión es el hilo que lo mantiene todo unido, tejiendo momentos de gracia a través de los desafíos inevitables. Transforma los encuentros de campos de batalla en aulas donde cada lección aprendida profundiza tu capacidad de amar sabiamente y vivir plenamente. A medida que nutres esta cualidad, descubres que la capacidad de mantenerte compasivo se convierte en una respuesta natural en lugar de un esfuerzo forzado. Remodela cómo te ves a ti mismo y a los demás, creando una base para relaciones que honran la verdad de tu experiencia y el carácter sagrado de la conexión en sí misma. Con la compasión como tu guía, el camino a seguir se desarrolla con mayor facilidad, revelando la profunda belleza y resiliencia del corazón humano, a medida que aprende a amar auténticamente con claridad y coraje. El fundamento de cualquier relación significativa reside en la profundidad de nuestra conciencia interna. La capacidad de observarnos claramente, de reconocer las sutiles corrientes de emoción y pensamiento que influyen en cómo interactuamos con los demás. Esta conciencia interna no es simplemente autorreflexión, es una práctica continua de mindfulness que moldea nuestra madurez emocional y la calidad de nuestras conexiones. Cuando cultivamos esta conciencia, desarrollamos una lente a través de la cual podemos percibir no solo nuestro propio paisaje interno, sino también la dinámica que se desarrolla en nuestras relaciones con mayor claridad. En ausencia de esta conciencia, las emociones se vuelven como olas indomables que rompen impredeciblemente contra las orillas de nuestras interacciones. Podemos encontrarnos atrapados en ciclos de malentendidos, reaccionando impulsivamente a los desaires percibidos o proyectando nuestros miedos e inseguridades en nuestros compañeros. Estas respuestas automáticas crean patrones que nos atrapan en conflictos o desconexión emocional. Sin embargo, con el cultivo deliberado de la conciencia interna, ganamos la capacidad de hacer una pausa, de ser testigos de nuestros impulsos, sin actuar inmediatamente sobre ellos, y así cambiar la trayectoria de estas interacciones. La práctica de la conciencia interna nos invita a notar los sentimientos que surgen dentro de nosotros antes de que se manifiesten como palabras o acciones. Por ejemplo, cuando un comentario de un compañero hiere el destello inicial de dolor o ira, a menudo desencadena una secuencia rápida. Se desarrolla una narrativa en la mente. Surge la tensión física y las palabras pueden derramarse antes de que tengamos la oportunidad de considerar su impacto. Al cultivar la conciencia, creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta, lo que permite un compromiso más medido y auténtico. Este espacio es donde emerge la verdadera elección, transformando el comportamiento reactivo en acción consciente. Considera una pareja que se encontraba frecuentemente envuelta en acaloradas discusiones por problemas aparentemente menores. Ambos se sentían incomprendidos y desestimados, lo que provocaba una frustración creciente. Decidieron embarcarse en una práctica de mindfulness conjunta en la que cada compañero se comprometía a hacer una pausa y nombrar sus emociones en silencio durante los momentos de tensión. Con el tiempo, este hábito fomenta la empatía y la paciencia a medida que comenzaron a ver no solo el conflicto superficial, sino los miedos y las necesidades más profundas que impulsan sus reacciones. Este cambio no eliminó todos los desacuerdos, pero cambió la calidad de su comunicación, permitiéndoles navegar los desafíos con mayor respeto y comprensión. La conciencia interna también profundiza nuestra comprensión de los límites personales y las formas en que los comunicamos. A menudo, las personas luchan por articular límites porque no están completamente en contacto con sus propias necesidades o límites.
Cuando estamos sintonizados con nuestras señales internas, ya sea incomodidad, resentimiento o agotamiento, estamos mejor equipados para afirmarnos de manera clara y compasiva. Esta claridad protege nuestro bienestar y sienta las bases para relaciones construidas sobre el respeto mutuo. Existe una enseñanza conocida que dice: «Conócete a ti mismo». Esta antigua sabiduría habla directamente de la importancia del autoconocimiento para fomentar relaciones saludables. Sin comprender nuestros propios patrones desencadenantes y motivaciones, corremos el riesgo de caer en dinámicas inconscientes que sabotean la conexión. La conciencia interna revela estos patrones iluminando las áreas de sombra donde residen heridas no resueltas o creencias no examinadas. El viaje de autodescubrimiento dentro de las relaciones a menudo está lleno de desafíos, porque nos llama a enfrentar verdades incómodas. Por ejemplo, reconocer que los celos o la inseguridad provienen de experiencias pasadas, en lugar de realidades presentes, requiere honestidad y coraje. Sin embargo, este reconocimiento es liberador. Nos libera de proyectar viejas heridas en nuevas relaciones y nos permite interactuar desde un lugar de presencia, en lugar de miedo. La neurociencia apoya el poder transformador de la conciencia en las relaciones. Los estudios muestran que la atención mindful activa regiones del cerebro asociadas con la regulación emocional, la empatía y la conexión social. Cuando practicamos la observación de nuestros estados internos sin juzgarlos, entrenamos a nuestro sistema nervioso para que responda con calma en lugar de reactividad. Este cambio biológico mejora nuestra capacidad de relacionarnos con apertura y compasión. Un ejemplo conmovedor proviene de la historia de un hombre que a menudo se sentía abrumado por las demandas emocionales de su pareja. Se dio cuenta de que su incomodidad se veía agravada por su propia tendencia habitual a retirarse cuando se sentía vulnerable. A través de la reflexión y el journaling diarios, se dio cuenta de este patrón y comenzó a desafiarlo suavemente. A medida que aumentó su conciencia interna, pudo mantenerse presente durante las conversaciones difíciles y responder con mayor empatía. Este cambio profundizó su intimidad y construyó confianza. Además, la conciencia interna enriquece nuestra comprensión de los sutiles intercambios de energía que ocurren en las relaciones. Al igual que el concepto de ki o prana en las tradiciones orientales, la energía emocional fluye entre los individuos, influyendo en los estados de ánimo, las actitudes e incluso las sensaciones físicas. Cuando no somos conscientes, podemos absorber la negatividad o proyectar nuestros miedos en los demás sin darnos cuenta. Al sintonizarnos con estos cambios energéticos, aprendemos a proteger nuestro espacio y contribuir positivamente a la atmósfera relacional. Esta sensibilidad a la energía también nos enseña el valor de la presencia, la capacidad de estar completamente con el otro, sin distracción ni juicio. La presencia es quizás el regalo más profundo que podemos ofrecer en una relación. Comunica respeto, atención y aceptación. Cuando practicamos la conciencia interna, cultivamos la presencia no solo hacia afuera, sino dentro de nosotros mismos, anclándose en el aquí y ahora, en medio de las complejidades de la vida. Un querido maestro dijo una vez: «La relación más importante es la que tienes contigo mismo». Esta verdad destaca que nuestra relación interna, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo escuchamos nuestras propias necesidades, forma la base sobre la que descansan todas las demás relaciones. Si descuidamos este diálogo interno, corremos el riesgo de buscar validación o seguridad externamente de maneras poco saludables. Por el contrario, cuando cultivamos una relación compasiva y curiosa con nosotros mismos, modelamos el comportamiento que deseamos ver reflejado en nuestras parejas. Al cultivar la conciencia interna, una de las prácticas más desafiantes pero gratificantes es abrazar la vulnerabilidad. Ser verdaderamente consciente es reconocer no solo nuestras fortalezas, sino también nuestros miedos, dudas e imperfecciones. La vulnerabilidad a menudo se confunde con la debilidad, pero es el lugar de nacimiento de la conexión auténtica. Requiere coraje para revelar nuestro verdadero yo, sabiendo que existe un riesgo. Sin embargo, este coraje invita a la intimidad y la confianza, derribando los muros que nos separan. Abundan las historias de la vida real,
con ejemplos de cómo la vulnerabilidad transformó las relaciones. Una mujer que temía el rechazo aprendió a expresar sus inseguridades abiertamente con su pareja. En lugar de alejarlo, su honestidad invitó a la empatía y el apoyo, fortaleciendo su vínculo. Su disposición a ser vista en su crudeza desmanteló la ilusión de perfección que a menudo distancia a las personas y la reemplazó con una comprensión genuina. La conciencia interna también nos guía para reconocer cuando una relación ya no sirve a nuestro crecimiento o bienestar. Agudiza nuestro discernimiento, ayudándonos a ver más allá del apego o el miedo a la soledad. Esta claridad es vital para tomar decisiones difíciles, ya sea buscar la transformación dentro de la relación o alejarse para nuestra propia curación. La conciencia ofrece una brújula que nos dirige hacia la alineación con nuestro bien más elevado. En el ámbito más amplio de la vida, las relaciones actúan como espejos, reflejándose aspectos de nosotros mismos que de otro modo podríamos pasar por alto. Nos desafían a confrontar prejuicios, sanar heridas y expandir nuestra capacidad de amar. La conciencia interna nos permite recibir estas reflexiones con humildad y gratitud, transformando los desafíos en oportunidades para una profunda evolución personal. Este proceso de profundización de la conciencia es un viaje de por vida más que un destino. Se desarrolla momento a momento, elección por elección, a medida que interactuamos con los matices de nuestra experiencia interna y la dinámica de nuestras relaciones. Cultivamos una sabiduría que trasciende las interacciones superficiales. Esta sabiduría fomenta la paz en medio de la incertidumbre y la conexión en medio de la complejidad. El camino de la conciencia interna en las relaciones nos invita a renunciar al control, no en la rendición al caos, sino en la rendición a la presencia. Nos enseña a confiar en el proceso de desarrollo, sabiendo que la claridad y la armonía emergen naturalmente cuando estamos en sintonía con nosotros mismos y con los demás. Esta confianza libera la tensión y abre espacio para el intercambio auténtico. En términos prácticos, desarrollar esta conciencia puede comenzar con prácticas diarias simples: respiración, mindful journaling, reflexivo, o chequeos intencionales con nosotros mismos y nuestros compañeros. Estas prácticas nos anclan en el presente y crean continuidad en nuestra autoobservación. Con el tiempo construyen una base resiliente que apoya el equilibrio emocional y la profundidad relacional. Es a través de esta práctica continua de conciencia interna que cultivamos la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de amar sin perdernos a nosotros mismos y de conectar sin aferrarnos. Este cambio sutil pero profundo transforma la forma en que nos experimentamos a nosotros mismos y a los demás, convirtiendo los desafíos de la relación en puertas de entrada para el crecimiento personal y mutuo. Por lo tanto, el cultivo de la conciencia interna se convierte no solo en una herramienta para navegar la manipulación emocional o el conflicto, sino en una forma fundamental de ser que enriquece cada aspecto de nuestra vida relacional. Nos invita a una danza de presencia, empatía y claridad que revela el verdadero potencial de la conexión como un espacio sagrado y transformador, donde nos encontramos, sanamos y crecemos juntos. En el delicado arte de navegar las relaciones, especialmente cuando se enfrentan desafíos emocionales. El verdadero poder reside no en controlar a los demás, sino en dominarse a uno mismo a través del cultivo de la disciplina emocional, la compasión y la profunda conciencia interna. Desbloqueamos la capacidad de responder con claridad en lugar de reaccionar por dolor o confusión. Estas cualidades crean una base de fuerza y presencia que nutre la conexión auténtica y fomenta la curación, incluso en medio de la dificultad. Al abrazar este camino, transformamos las relaciones de fuentes de confusión en oportunidades de crecimiento, comprensión y profunda intimidad. En última instancia, el viaje hacia adentro se refleja hacia afuera, revelando que las conexiones más saludables y satisfactorias comienzan dentro. Un lugar donde la sabiduría, la amabilidad y el coraje residen juntos, guiándonos hacia una armonía duradera y la maestría personal.